profunda tristeza sacudió al fútbol mexicano con una noticia que conmovió a todo el país. La figura legendaria de Hugo Sánchez, célebremente conocido como el Pentapichichi, enfrenta uno de los momentos más difíciles de su vida personal. Esta dolorosa situación representa la segunda gran pérdida que ha tenido que afrontar, dejando una huella imborrable en su corazón y en el de sus seguidores. El dolor que vive Hugo no es solo suyo, es compartido por toda una generación que celebró sus hazañas en la cancha y que hoy llora a su lado una ausencia que nadie puede reemplazar. Su historia, marcada por gloria y lucha, suma ahora un capítulo lleno de duelo y humanidad que ha tocado a miles. Antes de seguir con este relato que conmueve profundamente, te invitamos a apoyar nuestro trabajo dejando tu me gusta, suscribiéndote al canal y activando la campanita para que no te pierdas ningún nuevo contenido. Dicho esto, damos inicio al video. En medio de un caluroso y agitado verano de 1958, un 11 de julio en la Ciudad de México, nació Hugo Sánchez Márquez, quien décadas más tarde dejaría una huella imborrable en la historia del fútbol mexicano. Criado en un entorno profundamente vinculado al deporte, su padre, Héctor Sánchez, trabajaba en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano, donde el pequeño Hugo aprendió desde temprana edad a valorar el esfuerzo y la disciplina como pilares de la vida. Mientras otros niños jugaban, él ya se sometía a duros entrenamientos, guiado por un poderoso lema: entrena más que todos y desea ser mejor que ellos. Desde sus primeros años en Tlatelolco, el talento de Hugo comenzaba a destacar. Con apenas 14 años, ya llamaba la atención en las divisiones inferiores de los Pumas de la UNAM, no solo por sus goles, sino también por sus peculiares celebraciones, que con el tiempo se convertirían en su sello personal. Debutó como profesional en 1976, a los 18 años, y fue pieza clave en la conquista del Campeonato Mexicano en 1977. Al mismo tiempo, estudiaba odontología, demostrando una ambición que iba más allá del fútbol. Su aventura europea comenzó en 1981, cuando fichó por el Atlético de Madrid. La adaptación fue difícil, enfrentó prejuicios, desconfianza y críticas. Sin embargo, con perseverancia, se convirtió en el máximo goleador de la Copa del Rey en 1984. Al año siguiente, fichó por el Real Madrid, donde vivió su etapa más gloriosa: 5 títulos consecutivos de la Liga, 5 trofeos Pichichi y 234 goles en 7 temporadas. Sus acrobacias, chilenas, piruetas, definiciones memorables, conquistaron a aficionados en ambos continentes. La temporada 1989-90 fue su consagración definitiva, con 38 goles en una sola edición de Liga. Para ese momento, Hugo ya era una pieza imprescindible en el Real Madrid. Su ética de trabajo, forjada en sus días con los Pumas, seguía intacta. Era el primero en llegar y el último en irse de los entrenamientos. Así nació el apodo de Pentapichichi. Tras colgar los botines, Hugo llevó su filosofía ofensiva a los banquillos. Condujo a los Pumas a nuevos títulos y, en 2006, cumplió el sueño de dirigir a la selección mexicana. Sin embargo, su paso por el equipo nacional no alcanzó las expectativas. La eliminación en el preolímpico rumbo a Pekín 2008 marcó su salida. Posteriormente dirigió clubes como Necaxa, Almería y Pachuca, sin lograr repetir los éxitos de su etapa como futbolista. La autoconfianza que antes era admirada comenzó a ser vista por algunos como arrogancia. No obstante, la pérdida más devastadora que enfrentó no fue en un campo de juego, sino en su hogar. En noviembre de 2014, su hijo, Hugo Sánchez Portugal, falleció a causa de una fuga de monóxido de carbono. Tenía apenas 30 años. Al no haber detectores de gas en la vivienda, no hubo oportunidad de auxilio. La noticia sacudió al mundo deportivo. Hugo Jr., exjugador de Atlante y Pumas, era también un comentarista y gestor respetado. Su muerte mostró el lado más frágil de Hugo padre. Aquel hombre visto como símbolo de fortaleza se reveló vulnerable, humano y profundamente marcado por la pérdida. Hoy, el legado de Hugo Sánchez va mucho más allá de títulos y goles. Su historia es la de un hombre que no solo brilló intensamente, sino que también enfrentó el dolor más profundo con valentía. Su trayectoria se recuerda por conquistas extraordinarias, pero también por su resiliencia frente a lo inenarrable. Pasados varios meses del trágico acontecimiento, Hugo Sánchez redujo considerablemente sus apariciones públicas.
en las escasas veces que decidió romper el silencio, habló con una franqueza conmovedora sobre el proceso de duelo que vivía. La muerte de su hijo marcó un antes y un después en su vida. Aquel hombre audaz, polémico y siempre en el centro del debate mediático dio paso a una versión más humana, accesible y cálida de sí mismo, una faceta hasta entonces poco conocida por la mayoría. En una entrevista que dejó huella, realizada tiempo después del hecho, relató cómo cada día se convertía en una lucha emocional. Las mañanas, en particular, se tornaban difíciles, cuando al despertar el vacío que dejó su hijo se volvía más evidente. Contó que aún conservaba los mensajes que solían intercambiar y que escuchaba en repetidas ocasiones los audios de su hijo, en un intento por mantener viva su voz. El dolor fortaleció los lazos familiares. La pérdida creó un puente aún más sólido entre Hugo y sus otros 3 hijos Hugo, Ernesto y Omar, y reforzó la unión con Isabel, su esposa, quien se convirtió en un apoyo esencial durante la crisis. Alejado de la exposición mediática, Hugo optó por el silencio y dejó atrás el protagonismo que tanto lo había caracterizado. Su trabajo como comentarista se volvió esporádico, centrado exclusivamente en lo deportivo, evitando aspectos personales. La percepción pública hacia él también cambió. Muchos que lo habían criticado en el pasado comenzaron a verlo con nuevos ojos, conmovidos por su vulnerabilidad. En México, donde siempre dividió opiniones, la empatía comenzó a reemplazar el juicio. Su tragedia personal lo conectó con el pueblo de una forma más íntima, el sufrimiento lo volvió cercano. La vida de Hugo Sánchez, marcada por contrastes y gloria, tomó una nueva dirección después de la pérdida. El fútbol, que antes era el centro de todo, pasó a ocupar un lugar secundario frente al dolor. Detrás de cada gol, cada pirueta y cada celebración en el campo, se ocultaba un sufrimiento que rara vez dejaba ver. Desde los inicios de su carrera, el éxito no estuvo libre de sacrificios. Aunque lucía fuerte e invulnerable, lidiaba con problemas físicos constantes. En su época con el Atlético de Madrid, comenzó a sufrir de condromalacia rotuliana, un deterioro del cartílago en la rodilla derecha que le causaba dolor continuo. Para alguien cuyo juego dependía de la velocidad y la fuerza, esa lesión era una carga considerable. Durante sus años en el Real Madrid, pocos sabían del tiempo que dedicaba a la fisioterapia antes y después de cada partido. Los analgésicos se convirtieron en parte habitual de su vida para soportar las molestias. Además, sufrió varias lesiones musculares, distensiones en los isquiotibiales y molestias en el tendón de Aquiles, lo que lo obligó a perder encuentros claves. Uno de los más dolorosos fue el clásico contra el Barcelona en 1988, que vio desde la grada mientras su equipo caía 2-0. Lo que más destacaba en él no era solo su capacidad de anotar goles, sino su entereza ante el sufrimiento físico. Durante 2 décadas, se mantuvo en la élite, venciendo obstáculos que muchos no habrían soportado. Su fortaleza física reflejaba su determinación. Al dejar el fútbol profesional, comprendió que debía cuidar su cuerpo con mayor atención. Adoptó la natación como ejercicio principal para proteger sus articulaciones y siguió con disciplina una dieta mediterránea. Fuera de las canchas, se enfrentó a desafíos nuevos que le enseñaron valiosas lecciones. Aquel jugador que insistía en jugar pese a las advertencias médicas, hoy es defensor del autocuidado y la moderación. Hugo Sánchez, máximo goleador en la historia del fútbol mexicano, continúa su camino con una mirada más serena, introspectiva y consciente de lo que fue y de lo que aún queda por vivir. Querida comunidad, hemos llegado al final de esta apasionante travesía. Antes de despedirnos, nos gustaría conocer su opinión sobre la extraordinaria trayectoria de este legendario goleador. ¿Qué les pareció su historia? Compartan sus pensamientos en los comentarios. Si disfrutaron el contenido, recuerden apoyar el video con un me gusta, suscribirse para no perderse futuros episodios, y activar la campanita de notificaciones. Y gracias por estar con nosotros y hasta la próxima entrega.